Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar de la pérdida de sangre oculta después de una artroplasia total de rodilla. Soy el doctor Iván Vladimir Cárdenas García, residente de cuarto año de la especialidad de traumatología y ortopedia. En esta presentación vamos a discutir el mecanismo patológico de la pérdida de sangre oculta después de una artroplasia de rodilla. La pérdida de sangre oculta ocurre después de una fractura traumática o de alguna cirugía, que resulte directamente de una pérdida de sangre elevada y prolonga el tiempo de evolución, recuperación y hospitalización en el paciente. Hay varias hipótesis acerca de la causa, sin embargo, aún no está del todo claro. En 1973, Pattinson et al. Fue el primero en describir este fenómeno. Detectaron anemia inconsistente con sangrado intraoperatorio después de un reemplazo total de rodilla y lo atribuyó a una pérdida de sangre invisible. Sehat et al. Propusieron por primera vez el concepto de pérdida de sangre oculta en el 2000 y sugirieron que la pérdida de sangre oculta y que el conteo aproximado del sangrado oculto era cercano al 50% de la pérdida total de sangre intraoperatoria, observando que el promedio de pérdida de sangre en un paciente postquirúrgico de una artroplasia total de rodilla fue de 1.474 mililitros, siendo así la pérdida de sangre oculta de 735 mililitros. Durante la artroplasia total de rodilla, al realizar las perforaciones al fémur y a la tibia, aumenta la presión del canal medular, haciendo que una cantidad importante de lipomicrones entren a la circulación. Los ácidos grasos libres son un producto catabólico de los lipomicrones, que están compuestos por ácido oleico, ácido palmítico, ácido linoleico, entre otros, que pueden combinarse con la albúmina para permanecer en la circulación sanguínea. La concentración de ácidos grasos libres en la sangre está relacionada con el metabolismo de los lípidos, la glucosa y la función endocrina. Se ha demostrado que concentraciones elevadas de ácidos grasos libres en la sangre pueden inducir estrés oxidativo y así aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno son directa o indirectamente convertidos del oxígeno y sus derivados. Pueden reaccionar con ácidos grasos poliinsaturados en la membrana celular para generar peróxidos, los cuales tienen un efecto tóxico en las células, resultando en una oxidación proteica, daño al DNA y oxidación lipídica. De esta forma, el daño oxidativo a los lípidos de la membrana celular eritrocitaria induce daño directo a las células rojas. Joan et al. En el 2022 confirmaron la existencia de la pérdida de sangre oculta, al examinar y analizar muestras de sangre perioperatorias de los pacientes que fueron sometidos a una prótesis total de rodilla. Demostraron que la pérdida de sangre total perioperatoria en promedio es de 1.036 mililitros. Sin embargo, también demostraron que la pérdida de sangre oculta fue del 54.5%, lo que nos indica que el control y manejo de la pérdida de sangre oculta es crucial. Hipótesis previas sugerían que la pérdida de sangre oculta podía deberse a la hemotransfusión y a la hemólisis parcial que éstas provocan. Sin embargo, Joan et al. También demostraron que no hay diferencia significativa en la pérdida de sangre oculta en pacientes que fueron hemotransfundidos contra los que no se transfundieron. De igual forma, compararon dos grupos, uno con el uso de isquemia y otro donde no se utilizó isquemia, donde se encontró un aumento de 180 mililitros de sangrado perioperatorio en el grupo que no se utilizó la isquemia. Sin embargo, también se demostró una pérdida de sangre oculta significativa en ambos grupos. Boswell et al. Tenían la teoría de que la pérdida de sangre oculta se daba por el exudado de sangre y líquido del tercer espacio, por lo que Joan et al. En su estudio utilizaron un vendaje elástico desde el pie hasta el tercio medio del muslo y se aplicó un drenaje por presión negativa para de esta forma drenar el hematoma y el líquido inflamatorio de la cavidad articular, para evitar que migrara al tercer espacio y de esta manera disminuir la pérdida de sangre oculta. De igual forma, demostraron que los ácidos grasos libres inducen estrés oxidativo, provocando la destrucción de las células rojas y provocando una pérdida de sangre oculta. Demostraron que la concentración de ácidos grasos libres en sangre tiene su pico máximo a las 48 horas postquirúrgicas. A las 72 horas de la cirugía, los ácidos grasos libres disminuyen significativamente y los eritrocitos y el nivel de hemoglobina aumenta gradualmente. A las 24 horas postquirúrgicas se observa la morfología del eritrocito normal. A las 48 horas postquirúrgicas se observan eritrocitos atípicos, deformados y disminuidos de tamaño, e incluso se aparecen algunos eritrocitos rotos.
A las 72 horas postquirúrgicas, la morfología del eritrocito mejora y las células atípicas disminuyen. Sin embargo, aún a las 120 horas se pueden observar algunas células atípicas. En las citometrías de flujo demostraron que las especies reactivas de oxígeno estaban elevadas significativamente a las 48 horas postquirúrgicas, provocando daño celular y destruyendo las células rojas, dando como resultado una eritropenia y pérdida de sangre oculta. Como conclusiones tenemos que un número elevado de ácidos grasos libres puede inducir estrés oxidativo y de esta forma dañar a las células rojas, lo que eventualmente ocasionaría una pérdida de sangre oculta, por lo que se sugiere limpiar las gotas de grasa del canal medular del fémur y de la tibia, así como del área quirúrgica, y de igual manera usar antioxidantes en el postoperatorio para reducir el riesgo de pérdida de sangre oculta. Muchas gracias.